Aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya, santo, santo es el Señor Jesucristo. Dios bendiga a la audiencia amada y amable de Bellavista Estéreo 103.6, frecuencia modulada en este programa, El Justo por la Fe Vivirá. En esta mañana, saludando a todos los hermanos y siervos del Señor, les pido que pasemos enseguida a la lectura. Estaré orando después de la lectura de la palabra, hoy con un nuevo tema, Gloria al Señor, un nuevo tema del mismo libro de Hechos Apostólicos. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 23, la lectura va a estar en los versos 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, espero que ubique allí la cita en su Biblia. Gloria a Dios. Leo entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra: a la noche siguiente se le presentó el Señor. ¿A quién? A Pablo, al apóstol Pablo. Y le dijo: ten ánimo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, gloria al Señor, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por la salvación de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece cada día. Padre, en tus manos deposito esta enseñanza bíblica en esta mañana. Bendice a nuestro hermano John Gámez, aquí en los controles. Bendice a todos los oyentes que se conectan en esta hora con el programa y los que van a ver en un futuro este programa en diferido allí en el canal Bellavista Estéreo de YouTube y en otros sitios allí de la red, en TikTok, en Facebook. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en Instagram, bendícelos a todos, sana a los enfermos esta mañana mientras se expone y predica tu palabra, y rompe las cadenas del diablo que atan y ligan los hogares y las personas. En el nombre de Cristo Jesús,
Amén, amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, amado, hoy el nuevo tema que traigo es como se lee en la Biblia Reina Valera, a partir del versículo 12 de este capítulo 23. Complot contra Pablo. Primera parte, el día de hoy. Bueno, haciendo una sinopsis, un recorderis para empalmar con el orden del estudio del libro, pues básicamente existen 3 temas en este capítulo 23. Desde el versículo 30, el último versículo del capítulo 22, hasta, incluyendo los 10 primeros versículos del capítulo 23, nuestra Biblia Reina de Valera 1960 tiene un título allí: Pablo ante el concilio. Pues ese tema ya lo enseñé y me demoré varios programas en cuanto a la defensa. Lo titulé La defensa de Pablo ante el concilio, en el contexto del juicio de Pablo. Pero hay un segundo y tercer tema en este capítulo 23, como usted lo lee allí en su Biblia, desde el versículo, bendito sea el nombre de Jesús, 12, hasta el versículo 22. Usted ve que todos esos versículos, del 12 al 22, que son en realidad 11 versículos, llevan un título, comienzan con un título desde el verso 12, y es el complot contra Pablo. Complot contra Pablo. Ese es el tema que vamos a comenzar hoy, o que voy a comenzar hoy. Gloria al Señor. Desde el versículo 23 hasta el final del capítulo, verso 35, hay un tercer tema que se intitula Pablo es trasladado a Cesarea. Es decir, dice nuestra Biblia, Pablo es enviado a Félix el gobernador. Ese es el título que hay en la Reina de Valera. Bueno, entonces, ubicándonos en el contexto del tema que hoy inicio, pues el complot contra Pablo, leí al comienzo los versículos 11 y del 12 al 15. Este tema, amado escucha, amado hermano, el complot contra Pablo, no sé si me lleve 2 o 3 programas, pero lo voy a dividir en 3 subtemas. Primero voy a tratar el versículo 11, que es la visión que Pablo tuvo allí, que Dios le dio, se le apareció el Señor al apóstol, como una preparación, o preparando al apóstol para una trampa que le iban a tender sus enemigos, lo que llama aquí la Biblia el complot. Era una preparación. Después me dedicaré a la segunda parte de el subtema y analizaré o estudiaremos el complot mismo que se tramó contra Pablo en los versos 12 al 15. Y por último, desde los versos 16 al 22, estudiaremos cómo Dios usa ciertas personas para descubrir el complot, para informarle la trampa que le habían tendido los enemigos de Pablo, para que Pablo hiciera las cosas necesarias a su alcance para salvar su vida. Bueno, comencemos por el principio. Veamos el verso 11. Es una preparación que Dios le estaba dando al apóstol para el complot, para que él estuviera fortalecido
ante esta prueba tremenda de una trampa contra su propia vida, de parte de sus enemigos. ¿Y qué hace Dios para fortalecerlo, para prepararlo, ¿no?, para esta prueba? Le da una visión, se le aparece en visión Cristo al apóstol Pablo. Y leamos cómo se le aparece. ¿Qué dice la palabra? Versículo 11. A la noche siguiente, le estoy leyendo el verso 11, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Amados escuchas, amados hermanos, esta es la quinta visión que Dios le da al apóstol Pablo, relatada en el libro de los Hechos. La quinta visión de 6 visiones que son narradas en el libro de los Hechos, dadas a Pablo. Esta es la quinta. Entonces, hay algo interesante, y es que estas visiones, estas 6 visiones del libro de los Hechos, Dios se las da a Pablo en momentos de crisis, en momentos de dificultad extrema, de sufrimiento, de problemas. Así es el Señor. Dios nos consuela cuando tú eres cristiano, cuando tú eres un siervo de Dios y sufres con Jesucristo. Dios te va a consolar en los peores momentos, siempre y cuando tú seas fiel a Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, quiero que recordemos cuáles fueron estas visiones rápidamente que Dios le da al apóstol, que son relatadas aquí en el libro de los Hechos. Estamos estudiando la quinta, vamos a estudiar la quinta, pero quiero recordarles las otras 5. La primera visión relatada en el libro de los Hechos que Dios le da a Pablo es en gloria al Señor, en Damasco. Recuerde cuando Pablo se convirtió al Evangelio. Hechos capítulo 9, versos 3 al 6. Dios le dio una visión al apóstol y a través de esa visión él se convierte al Evangelio. Quiero leerle rápidamente. En Damasco, camino a Damasco, dice Lucas, que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó al apóstol Pablo, en ese momento Saulo, un perseguidor de la iglesia, y le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? El apóstol dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo, temblando y temeroso, dijo a esa luz: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad de Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Esa fue la primera visión de 6 relatadas en el libro de los Hechos. La segunda, estamos recordando, amado, todas las visiones que recibió Pablo, era como Saulo. La segunda le fue dada en Troas, un puerto de mar de Asia, en el segundo viaje misionero, cuando Pablo estaba en las correrías misioneras con Silas, otro misionero, y con Lucas. Dice Hechos 16, 9 y 10 sobre esta segunda visión: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir
para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Y cuál fue la tercera visión que el apóstol recibió? Bueno, en Corinto fue la tercera visión, relatada esa visión en Hechos 18, 9 y 10, durante este mismo segundo viaje misionero con Silas, y dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, allí en Corinto, en Grecia: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano, aleluya, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántas visiones llevamos? 3. La cuarta visión le fue dada a Pablo en Jerusalén después de su conversión a Cristo y después que regresó de una permanencia en Arabia durante 3 años. Allí en Jerusalén, dice Hechos 22, 17 y 18, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, habla el apóstol, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, un trance, y le vi ¿a quién? A Jesús, que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y van 4. La que vamos a estudiar ahora, aquí en Jerusalén, estando Pablo preso, es la quinta. ¿Y cuál es la sexta? Una que está relatada en el capítulo 27, versículos 23 y 24, cuando el apóstol Pablo iba preso hacia Roma en un navío, en un barco, y allí hubo una gran tempestad, un huracán, y ellos tenían el riesgo de naufragar, y de hecho naufragaron. Y durante ese tiempo de crisis, el Señor se le aparece a Pablo y le da la sexta visión relatada en Hechos de los Apóstoles, que dice así: porque esta noche, habla Pablo cuando recibió esta sexta visión en el barco, ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios? El ángel de Jehová, Cristo, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué lindo, ¿verdad? 6 veces, mi hermano, 6 visiones le dio el Señor a Pablo, que están contadas en el libro de los Hechos. Algunas de ellas ya hemos estudiado. La quinta, las 4 primeras, ya las hemos estudiado en su momento. Y la quinta la vamos a estudiar hoy, relatada en este capítulo 23. Y la sexta la estudiaremos, si Dios permite, cuando estudiemos el capítulo 27. Pero surge una pregunta. Tal vez usted tenga esa inquietud. ¿Cuántas veces, hermano, me preguntará usted a mí, cuántas y cuáles veces en esas visiones que usted acaba de leer, en esas 6 visiones que Dios le dio a Pablo, que están allí en el libro Hechos, se le apareció el Señor en persona a Pablo para protegerlo y consolarlo? Bueno, si usted ha estado atento a la lectura de esas 6 visiones, se habrá dado cuenta que prácticamente en 4 de esas 6 visiones que acabo de leer, Jesús se le aparece a Pablo. En 4 de esas 6. ¿Por qué? Porque en la segunda visión, en la primera, cuando Pablo iba camino a Damasco, que todavía era un perseguidor de la iglesia, que él habla con Jesús y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esa ocasión dice el pasaje, no lo digo yo,
quien se le apareció fue una luz del cielo, aunque él la identificó como la voz del Señor, pero no era propiamente el Señor, no lo define la visión. Esa es una de las 6 en donde el Señor en persona, al parecer, no se le apareció. ¿Y cuál es la otra? La otra visión en que no se le aparece el Señor, de las 6 que he leído, es la segunda, cuando en Troas se le aparece un varón macedonio. Recuerde que lo leí en Hechos 16, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí no se le apareció Jesús, ahí se le apareció fue un varón macedonio, un varón griego, en visión a Pablo. Entonces, pero es bastante, ¿verdad? De 4 de 6, en 4 de 6 se le apareció Jesús mismo en persona. Bueno, ahora sí, analicemos con detalle la visión que nos corresponde en este capítulo 23. Comienza el verso 11 diciendo que a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo, como leí ya al leer el pasaje. Hay otra versión que dice a la noche siguiente, otra versión bíblica que dice este verso 11: a la noche siguiente el Señor se paró cerca de Pablo y le dijo. Es decir, que aunque no lo dice la Reina Valera 1960, hay otras versiones que dicen que cuando se le apareció el Señor, llegó al lado de la cama donde estaba acostado el apóstol. Allí se le apareció. Algunos comentaristas, tal vez usted, se preguntarán, o me preguntará usted a mí, hermano, cuáles eran las situaciones, las circunstancias, en cómo se encontraba el apóstol Pablo mental, emocionalmente, espiritualmente, en el momento en que se le aparece el Señor en este versículo 11, allí en Jerusalén a Pablo. Bueno, exactamente el pasaje no lo dice, pero podemos inferirlo, deducirlo del contexto anterior y del contexto general del pasaje. ¿Cuál sería la situación en que se encontraba él? Por ejemplo, ¿cuál sería, pregunto yo, el estado mental y emocional del apóstol? Bueno, si nosotros recordamos lo que ya hemos estudiado, podemos notar que en Jerusalén ya dos veces, en los últimos 2 días, el comandante romano, el tribuno Lisias, le había rescatado de la multitud, impidiéndole que lo mataran. Primero en el templo, ¿verdad? Recuerde, primero en el templo, cuando estudiamos sobre la defensa de Pablo ante los judíos, al final, pues, antes de hacer su defensa ante los judíos, el tribuno lo había rescatado y había evitado que fuera linchado en los atrios del templo. Esa fue la primera problema que tuvo Pablo, violento contra su vida. Él hacía 2 días, pero en el día anterior el tribuno lo había rescatado de la cámara del concilio cuando él estaba haciendo su defensa ante el concilio judío. Eso también lo estudiamos. Al final, para evitar que Pablo fuera linchado, dice el pasaje, descuartizado, otra vez lo rescató. Entonces, esto era algo impactante, hermano. 2 tumultos que en los 2 días anteriores habían querido matar y había sido librado.
figúrese usted el impacto mental y emocional que podía haber tenido eso sobre Pablo, aunque él era un hombre de fe. Pero además, escuche, los peores temores que Pablo podía tener acerca de lo que podía ocurrir ahí en Jerusalén, en este momento amenazaban por cumplirse, o mejor dicho, ya se estaban cumpliendo. ¿Cuáles eran esos temores? Los temores que él había mencionado en Éfeso. Vamos a la palabra. Lo que dice la palabra en Hechos 20, 22 al 24. Pablo, estando allá, le dijo a los pastores de Éfeso, en este tercer viaje misionero, en el tercer viaje que ya terminamos antes, les dijo así: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, escuche, que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso ya había comenzado a suceder en la vida del apóstol aquí en Jerusalén. Pues claro, ya él estaba preso, aunque no estaba juzgado y sentenciado, y a causa de eso había sido rescatado 2 veces de la chusma. Y él sigue diciendo ahí a los pastores de Éfeso, el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén, pero de ninguna de estas cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y estos peores temores que ya Pablo había dicho aquí, hacía pocos meses en Éfeso, que estaban ya cumpliéndose y otros se iban a cumplir en este momento, también lo había mencionado Pablo cuando escribió el libro de Romanos. En Romanos 15, 21, mire, escuche lo que Pablo dijo: para que sea librado de los rebeldes. Él está pidiendo oración por él y le dice a los hermanos de Roma, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Cómo así? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él lo que estaba temiendo era que cuando llegara a Jerusalén lo iban a atacar, hermano, lo iban a apresar, a encarcelar, lo iban a hacer sufrir, y eso ya se estaba sucediendo. Y lo que faltaba, hermano, por suceder, precisamente ahora nos va a relatar Lucas en el libro el complot que hicieron para matar al apóstol en Jerusalén. Entonces, la respuesta a la pregunta que hice, ¿cuál sería el estado mental y emocional de Pablo? Pues podemos deducirlo al recordar estos antecedentes de él, ¿verdad? Rescatado de la chusma, de morir 2 veces. Él mismo, el Espíritu Santo le ha mostrado los sufrimientos, y eso ya se estaba cumpliendo. Entonces, ante estas circunstancias terribles de la vida del siervo de Dios, es cuando Jesús, aleluya, Cristo resucitado, se le aparece en visión junto a la cama, a su cama, allí en Jerusalén, cuando había sufrido mucho y le faltaba por sufrir mucho más. Entonces, recordemos otra vez el versículo: a la noche siguiente el Señor se paró cerca de Pablo, como le dije, alguna versión dice junto a la cama de Pablo. Ahora viene algo interesantísimo, hermano, si usted quiere conocer los detalles de este pasaje, sobre todo aquí de esta visión relatada en el verso 11, y es cuál es el propósito, el objetivo, la finalidad de esta visión
dada a Pablo. Bueno, yo la he titulado, como usted ha escuchado, el estudio de este versículo 11, de esta visión, que es la quinta visión, la quinta relatada en Hechos, dada por Dios a Pablo, como la preparación de Pablo para el complot, para la trampa que le estaban tejiendo o le iban a tejer sus enemigos. Pero hay algunos intérpretes, escuche, que han considerado esta visión dada a Pablo no como una preparación, no como una introducción para el sufrimiento que le iba a acarrear este complot que estaban tejiendo contra él, sino que hay algunos intérpretes que la consideran, esta visión, repito, un epílogo, un resumen, una conclusión de la reunión o la audiencia que Pablo acababa de tener en Jerusalén frente al concilio judío. Una conclusión. Ahora, usted me preguntará, hermano, usted que habla con tanta autoridad de que esta visión del verso 11 dada a Pablo es interpretada de dos formas diferentes, una como una preparación para el sufrimiento, para el complot que le iban a hacer a Pablo, y otra, dice usted, como una conclusión del pasaje anterior del final del capítulo 22 de la asamblea o de la reunión que Pablo tuvo ante el concilio judío. Quiero que me explique por qué. ¿Por qué algunos intérpretes consideran a esta visión una introducción, una preparación para el sufrimiento de Pablo? ¿Y por qué los otros intérpretes la consideran una conclusión, un epílogo? Bueno, ahora que estudiemos en detalle esta visión, nos daremos cuenta que en realidad esta visión, por el contenido de ella, iba a fortalecer la fe del apóstol Pablo. Entonces, al fortalecerle su fe, lo iba a preparar mejor para resistir o enfrentar la trampa, el complot que le iban a preparar sus enemigos, que vamos a estudiar. En ese sentido, era como una introducción al complot, como una preparación para ese complot. Y así la considera, escuche, la Biblia de Estudio Apologética. Quienes tengan esa Biblia de Estudio Apologética pueden abrir el libro de los Hechos, buscar allí en el capítulo 23 y van a observar una diferencia en comparación con la Biblia Reina de Valera 1960. Y es que la Biblia de Estudio Apologética, ¿cómo decirle?, incluye el versículo 11 del capítulo 23 de Hechos en el pasaje que titula esa Biblia apologética complot contra Pablo. Incluye el versículo 11 en ese pasaje. Pero mire usted la Biblia Reina Valera 1960 y no incluye el verso 11 en el pasaje titulado complot contra Pablo, sino que lo deja como el último versículo del pasaje anterior al complot contra Pablo, es decir, el último versículo del pasaje titulado Pablo ante el concilio. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que la Biblia apologética, la Biblia de Estudio Apologética, al incluir el versículo 11 en este pasaje del complot contra Pablo, lo consideran, como algunos intérpretes consideran este versículo 11, esta visión dada a Pablo, como una introducción al complot o como una preparación para que Pablo estuviera mejor dispuesto a soportar esa trampa.
y ya le he explicado por qué, porque lo iba a fortalecer la visión, y en ese sentido era una preparación. Pero, ¿por qué o razón algunos exégetas consideran este verso 11 como un epílogo, una conclusión del pasaje anterior, de la asamblea, de la reunión que Pablo sostuvo ante el concilio judío? Bueno, porque allí en este pasaje, como lo da a entender la Reina de Valera 1960, que pone el versículo fuera del pasaje del complot contra Pablo y al final del pasaje anterior, Pablo ante el concilio, considera que es una aprobación que Dios da a Pablo, lo relatado en esta visión, o un espaldarazo dado a Pablo por la forma como enfrentó esa defensa ante el concilio judío. Es como un espaldarazo, una aprobación. En ese sentido, esa visión ya no sería una introducción del complot contra Pablo, sino una conclusión de la reunión que él sostuvo ante el concilio judío. Bueno, de todas maneras, examinemos, amados, examinemos la visión. Ya la hemos ubicado y hemos visto la importancia que tiene. Ahora estudiemos la visión. La vamos a estudiar desde 3 puntos de vista. Este solo versículo 11 tiene bastante material instructivo, edificante, así que estése atento. Aquí en este versículo vamos a dividir el estudio de esta visión en el consuelo del Señor, la aprobación del Señor y el plan del Señor. El consuelo del Señor a Pablo, la aprobación del Señor o el respaldo del Señor a Pablo y el plan del Señor para Pablo. Veamos primero el consuelo. Porque aquí, en este solo versículo, en esta visión de Cristo, existe consuelo, aprobación y un plan. Primero, comienza el versículo diciendo: gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. El Señor al día siguiente se le presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, Pablo. Alguna versión dice: anímate, Pablo. Vea usted porque estas palabras son un consuelo del Señor para Pablo. Primero, Pablo es el comienzo del mensaje. El Señor no le dice otra cosa a Pablo, sino que se dirige a Pablo directamente para que él asuma su rol protagónico. Y le dice: ten ánimo, Pablo, o anímate, Pablo. Podemos nosotros ver en qué sentido esto es un consuelo. El que le mencionara primero el nombre a Pablo en la visión y que lo ponga a él como el centro de la visión, el papel de protagonista. Yo le pregunto, si usted está en aflicción, en tribulación, y se le aparece Cristo en una visión y le dice: José, ten ánimo; Pedro, ten ánimo; Josefa, ten ánimo, anímate. ¿Usted no cree que al escuchar su voz, la voz del Señor, y en los labios del Señor la pronunciación de su nombre, el de usted,
eso lo fortalecería. Eso sería dulce, agradable. Pues claro que sí, hermano. Cuán dulce y cuán reconfortante sería para Pablo escuchar su nombre del labio del mismo Señor. Y es que él lo oyó audible, porque así lo va a entender el pasaje. Ten ánimo, Pablo. Y qué dulce y qué reconfortante en el momento en que el Señor le dice así a Pablo, en un momento donde él estaba, como hemos visto ya con detalle, temeroso, preocupado, y no solamente temeroso y preocupado por las razones que ya hemos visto, sino teniendo el cuerpo adolorido por las palizas del linchamiento que le habían dado los mismos paisanos allá en el atrio del templo hacía 2 días, y que le iban a dar el día anterior. Bendito sea el Señor. Y como si fuera poco, las tensiones nerviosas que eran propias de las situaciones que ya él había pasado allí en Jerusalén. Ahora le dice, ten ánimo, Pablo. Este fue, bendito sea el Señor, bendito el Señor Jesucristo, un verbo que precisamente el Señor Jesucristo usó bastante en su vida ministerial, terrenal. Como por ejemplo cuando el Señor caminó sobre el mar. No sé cuántos recuerdan ese pasaje de Mateo 14, verso 25 al 27, cuando Jesús caminó sobre el mar de Galilea, el mismo mar que también se suele llamar el mar de Genesaret o el mar de Tiberíades o el lago de Galilea, de Nazaret, de Genesaret o de Tiberíades, es el mismo. Allí cuando el Señor caminó sobre ese mar, los discípulos iban en una barca y vieron al Señor. ¿Y qué pasó? Se llenaron de miedo y el Señor les dijo, tengan ánimo, sean valientes. Vamos a recordar ese pasaje. Mateo 14. Aleluya. Mateo 14. Aleluya. Mateo 14. ¿Qué le dije? Mateo 14, 25 al 27. Aleluya. Mateo 14, 25 al 27. Aquí lo tengo. Dice la palabra, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, como diciendo, un ánima, un espanto, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. O sea, como si les hubiera dicho, sean valientes. Así le dice también a Pablo ahora en la visión en Jerusalén, en este capítulo 23. Pablo, ten ánimo, sé valiente. Gloria al Señor. Las mismas palabras que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Pablo oportunamente recibe esta fortaleza porque Dios lo estaba preparando para enfrentar unas vicisitudes terribles, unas contingencias difíciles, dolorosas. Era el complot, era una trama, era una conjuración, una conjura que una serie de casi 40 judíos le iban a armar para matarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
vemos que estas palabras son definitivamente un consuelo del Señor a Pablo, pero también eran una aprobación para Pablo, eran como un respaldo. De ahí que algunos intérpretes consideran que esta visión podía ser también un epílogo, una conclusión de la comparecencia que Pablo tuvo ante el concilio judío en esa asamblea relatada al final del capítulo 22, porque allí aquí el Señor en esta visión le aprueba, le respalda, le da un espaldarazo. ¿De qué manera? Le dice, pues como has testificado a mí o de mí en Jerusalén, así será necesario que testifiques también en Roma. Y mire, la traducción literal del testimonio de Pablo aquí en el verso 11 es como si el Señor dijera a Pablo, como diste solemne testimonio de las cosas relativas a mí en Jerusalén, así de la misma manera, ¿oyó? De la misma forma es preciso que des testimonio en Roma. Conclusión, Jesús le dice a Pablo que él no habría de cambiar la forma de testificar en Roma, que así como lo había hecho en Jerusalén, él tenía que hacerlo en Roma. Conclusión, le está aprobando, le está confirmando que él está de acuerdo, Cristo está de acuerdo con la forma como él testificó ante el concilio judío al final del capítulo 22. Por eso, en cierto sentido, es un resumen, una conclusión de la intervención de Pablo ante el concilio judío. Pero también, en cierto sentido, es una introducción, un preludio para prepararlo para las contingencias que se le avecinaban. Gloria al Señor. Ahora, escuche, como dicen algunos tratadistas, bonita manera de consolar a un preso. Extraña la forma, dicen algunos tratadistas, como el Señor aquí aprueba, respalda a Pablo y también lo consuela, como hemos visto, prometiéndole en Roma las mismas aflicciones que en Jerusalén. Sí, es que realmente esa es la conclusión. Si le dice Jesús en la visión, Pablo, es necesario que, así como has testificado en Jerusalén, lo hagas en Roma, ¿qué le está diciendo? Que así como él había soportado las aflicciones y tribulaciones en Jerusalén, las iba a soportar allá en Roma. Entonces, por eso algunos estudiosos bíblicos dicen, bonita manera de consolar el Señor a una persona que está afligida, a un preso, prometiéndole las mismas aflicciones que había tenido en Jerusalén las iba a tener en Roma. Ahora, ¿qué podemos responder a estos intérpretes que piensan así? Porque a pesar de este análisis, era una forma de respaldar al apóstol, de consolarlo también. Bueno, la respuesta, la forma de aclarar esto es haciéndonos una pregunta. ¿No era acaso esto lo que el apóstol deseaba? Padecer con Cristo, sufrir con Cristo. Leamos lo que dice Hechos 21:13. Mire, estando en Cesarea de Palestina, al final de su tercer viaje misionero, Pablo llegó a la casa de Felipe el evangelista y al oír una profecía de un tal Agao, que le decía el Señor a Pablo a través de esa profecía que iba a sufrir en Jerusalén cuando llegara a Jerusalén. Dice ese pasaje que los
hermanos de Cesarea y los misioneros que acompañaban a Pablo empezaron a llorar y a suplicarle a Pablo que no subiera a Jerusalén, porque Dios le estaba diciendo en esa profecía que iba a sufrir. Y vea lo que Pablo respondió en ese momento. Hechos 21:13. Aleluya. Dice, el apóstol contestó: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como acaba de decir el Señor a través de Agabo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mira, amado, el apóstol Pablo era un hombre que, ¿cómo decirle?, espiritual. Él dijo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él se gozaba si sufría juntamente con Cristo. Ahora, era realmente un respaldo, un consuelo para Pablo lo que el Señor le decía aquí, prometiéndole los sufrimientos semejantes que había padecido en Jerusalén, allá en Roma. Hagámonos otra pregunta. ¿No era acaso esto lo que un día el Señor le había advertido a Pablo a través de Ananías? Vamos a la palabra. Hechos 9:16. El Señor le dijo a Ananías en visión que le dijera a Saulo, oiga, cuando Saulo se convirtió al Evangelio: porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es, o mejor, cuánto le será necesario padecer por mi nombre. Ahí está. Cristo le había advertido con mucha antelación al apóstol Pablo que su vida era de sufrimientos y de tribulaciones, quizás más que cualquier creyente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, definitivamente, sí, era una protección, era una forma de aprobar, de respaldar al apóstol Pablo, prometerle estas aflicciones. Amén. Pero, mire, Pablo estaba tan dispuesto a servir al Señor, aunque fuera con padecimiento, que lo único que él temía, lo único que le desanimaba, era no ser útil para servir a su maestro, ya fuera por vida o por muerte, como lo dice Filipenses 1:21, que ya se lo dije: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusión, resumen de todo lo que hemos dicho hasta aquí. En realidad, Jesús, al decirle a Pablo que así como había padecido en Jerusalén, era necesario, o testificado, era necesario que testificara en Roma, lo que el Señor le dijo realmente es: fuera, Pablo, no temas, todavía no he terminado contigo. O dicho de otra manera, todavía vas a servirme, que era lo que Pablo quería, aunque tendría que ser con sufrimientos. Mire, Pablo en realidad, además de prometerle al Señor estos sufrimientos y de esta forma seguirle sirviendo, era un reiterado deseo que había tenido el apóstol en su corazón, el ir a Roma para predicar allí. Leamos la palabra para confirmar esto. Romanos 1:15 dice que, palabras del apóstol: así que en cuanto a mí, le dice a la iglesia en Roma, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y mire lo que Pablo dijo estando en Éfeso,
a los pastores de Éfeso en el tercer viaje misionero. Pablo se propuso, dice aquí, en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de haber estado allí, es decir, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Le he leído Hechos 19:21. Definitivamente, esto nos confirma que siempre Pablo había deseado ir a Roma, y ese deseo se lo iba a cumplir el Señor. Lo que Pablo no sabía con exactitud era de qué forma le iba a tocar testificar en Roma. Él nunca pensó, o tal vez no lo pensó, que le iba a tocar ser prisionero. Iba a testificar como prisionero, como sujeto en cadenas, como embajador en cadenas. Él nunca estuvo, bueno, la tradición dice que él duró un par de años libre, entre el primer encarcelamiento en Roma, que duró 2 años, y el segundo encarcelamiento, que fue ya para ser, según la misma tradición, martirizado o ejecutado, decapitado. Él duró 2 años libre. Eso no lo afirma el texto, el libro de Hechos, sino se dice por la tradición. En estos minutos finales quiero leer los planes del Señor, que están aquí también en el verso 11. Dice, así es como testificaste en Jerusalén, necesario que testifiques también en Roma. Pablo, dice el Señor en la visión, daría un testimonio parecido en Roma al que dio en Jerusalén, como hemos visto. Definitivamente esto fue una aprobación que el Señor le dio a la obra misionera y evangelística y al testimonio que Pablo había dado en Jerusalén. Mire, esta seguridad de esta visión, este fortalecimiento de su fe que le produjo a Pablo esta visión, significó mucho para el apóstol en las demoras y aflicciones de los 2 años siguientes, donde Pablo iba a ser encarcelado por 2 años en Cesarea. En esos 2 largos años que vamos a estudiar con detalle, esta visión fue definitiva para darle la certeza, la seguridad de que él llegaría a Roma, porque en esta visión el Señor le dijo, como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. O sea, Pablo durante los 2 largos años que le tocaría pasar bajo presidio en Cesarea, esta visión sería su fuente de esperanza y de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, que moras en gloria, que moras en majestad, yo te doy gracias por este programa